Buenas tardes, mi nombre es José Osvaldo Morecheta y vengo a presentar el reporte de la práctica 2 del Laboratorio de Electrónica Digital 2. El nombre de la práctica es medición de los parámetros eléctricos, cuyo objetivo es el de conocer y diferenciar los tipos de salida que existen en los circuitos digitales tales como Totem Pole, Open Collector and Tree State. En la primera parte del procedimiento, vamos a probar la salida Totem Pole. Este arreglo consiste de los transistores, donde un transistor se conecta a la corriente para sustituirla cuando la salida sea uno lógico, y el transistor conectado a la tierra para drenar la corriente cuando la salida sea cero lógico, como se puede ver en la figura número 9. Para visualizar que una compuerta tenga un circuito totem pole que se entregue cerca de 5 volts para cuando sea uno lógico, y entregue cerca de 0 volts cuando sea cero lógico. Y vamos a continuación a la simulación. Y aquí estaría el circuito en esta ocasión. Iniciamos y vemos que es cercana a 0. Ya cerrando el circuito, volviéndolo uno lógico, vemos que ya es muy cercana a 0. Nos volvemos a abrir y vuelve a subir la corriente. Entonces vemos que el circuito sí nos está dando el resultado esperado a lo que nos pide la práctica. Pausamos la simulación y vamos al siguiente punto. La prueba de salida de colector abierto, también conocido como Open Collector. En esta ocasión vamos a utilizar un circuito 7426, donde puede soportar hasta 15 volts a su salida. Esta salida solo tiene un arreglo de un transistor conectado a la tierra, de tal manera que solo puede drenar corriente cuando existe un cero lógico. Para visualizar los voltajes de salida, conectamos la compuerta a un osciloscopio, y cuando estemos cercanos a 0 volts, sería un cero lógico, y cuando esté en uno lógico, vamos a verlo a continuación. Como se indica la práctica, está en cero lógico y nos da un valor cercano a 0. Cuando cerramos el circuito, nos da un valor muy cercano a 0, a diferencia del anterior que es cercano a 0. Es decir, no hay mucha diferencia en el anterior, solamente en el componente. Pero hay que saber diferenciarlos. Vemos que las salidas son parecidas, pero distintas en lo que se nos da. A continuación, vamos a ver el mismo circuito, pero esta vez con una resistencia. Pues nos pide el siguiente punto. Aquí lo tenemos, una resistencia de 100 ohms, el mismo circuito 7426. A continuación vamos a ver la única diferencia en el circuito anterior con el que ahora estamos mostrando es es el tamaño de las frecuencias que estamos tomando. Pues la resistencia hace un retardo en la obtención de los datos, pero no afecta en nada a la salida, aparte de lo comentado. Ya llegando al último punto de la práctica, la prueba de salida de tri-states con un circuito 7424, conectándolo a un buffer como se muestra en la figura. Vamos a ponerle dos resistencias de 100K y servirá solamente para visualizar los tres diferentes estados que podríamos tener a la salida de la compuerta, observando que cuando la salida es un 1 lógico, el voltaje es muy cercano a 5. Cuando la salida es un 0 lógico, el voltaje es 0. Cuando salida es de alta impedancia, el voltaje será aproximadamente de 2.5. Vamos a ver la continuación. Aquí tenemos el oscilador, osciloscopio, las dos resistencias, y estando en la fase de 0 lógico. Vemos que la señal nos da 5 volts como nos lo pide. Vamos a cerrarlo y bajamos a 2.5 volts. Vamos a abrirlo y vemos que aquí hubo un bajón a 0 volts y inmediatamente una subida a 5 volts, como nos lo indicó la práctica. E igualmente, es el resultado esperado, son los cambios de las
de las corrientes lo que nos interesa aquí y vemos que sí son efectuadas. Con esto damos por terminado la práctica número 2. Gracias por su atención.